Hemos escuchado el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, de los versículos del 25 al 27. Si nosotros visualizamos directamente en la Sagrada Escritura, de acuerdo a la versión de la Biblia de Jerusalén, estamos ante un fragmento del Evangelio, o también técnicamente una perícopa, que aparece con el título de Jesús y su madre. Estamos ya en los últimos momentos de la existencia histórica de nuestro Señor Jesucristo colgado en la cruz. Y el narrador, conforme nos está describiendo de estos sucesos del cuales Él ha sido testigo, como Él mismo afirma en el capítulo 19 de San Juan, en ese versículo 35, el que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y Él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Él nos informa que al pie de la cruz se encontraba, como dice esta narración, Juan 19, versículo 25, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre. Vean que ya 2 veces utilizó el narrador el sustantivo madre. En griego se dice meter. Llevamos un par de veces María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Atención con el versículo 26 de ese capítulo 19. Jesús, viendo a su madre, aunque sabemos que en griego madre se dice meter, dependiendo de lo que se está queriendo expresar, es como se declina o se acomoda meter. Aquí, por ejemplo, en la narración, Jesús viendo a su madre, no se dice meter, sino se dice metrí, pero es exactamente lo mismo. Y junto a ella, al discípulo a quien amaba, dice a su madre. 4 veces, 2 en el versículo 25 y 2 en el versículo 26, aparece en la pluma del narrador el sustantivo meter, madre, para referirse estrictamente a la madre de nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen María. Pero lo sorprendente viene en ese capítulo 19, al final del versículo 26, donde dice el texto, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. No utilizó el sustantivo meter, que significa madre. Lo propio sería que, siguiendo, diríamos, la lógica de la narrativa, hubiese dicho el texto, y viendo a su madre, como dice el texto, en el versículo 26 al final, él también debió de haberle dicho madre, meter en griego. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, ya en el contexto de su agonía, no utiliza el sustantivo meter, que esto ha llamado muchísimo la atención de los que leen esta perícopa o fragmento del Evangelio, sino que él utilizó la palabra griega ginai, que significa mujer. Muchos se sorprenden porque con tanto sufrimiento que tiene el Señor, no se dirigió a ella como se dirige cualquier hijo que está tan cercano y tan íntimamente a su madre. Sobre todo estamos en el contexto de la lengua aramaica, y se demuestra bíblicamente que nuestro Señor Jesucristo, cuando se dirigía a Dios, al pater en griego, él en su idioma materno, que es el arameo, se dirigía con esta palabrita que el Espíritu Santo quiso conservar en los evangelios y en otros textos, tanto que para los estudiosos de la Biblia ellos afirman que estamos ante la única palabra que sería la ipsísima verba Iesu, es decir, la mismísima palabra que realmente pronunció Jesús. Veamos Marcos capítulo 14, versículo 36, en el contexto del Getsemaní. Y decía, Abba, Padre. Sabemos que Abba normalmente se traduce como el diminutivo de papá, papito, papacito, que refleja esa relación íntima entre nuestro Señor y el misterio de Dios, proyectando la relación que en el plano humano él tuvo con su padre adoptivo San José, patriarca. Ahora, por analogía, es muy fácil deducir que de la misma manera también tan íntima se dirigía a su madre, que en el idioma original, el arameo, él le decía Imma, doble M, Imma,
que significa precisamente mamita, mamacita. Con un corazón tan sufriente del Señor, ahí en su martirio, allá en el Gólgota, lo más natural desde el punto de vista existencial, humano, es que se ha dirigido a su madre, a la Santísima Virgen, con ese vocabulario aramaico. Y mamacita, mamita. Pero curiosamente, no le dijo, en griego se dice meter, porque el texto se escribió en griego, meter. Curiosamente utilizó el sustantivo griego ginai, y es que Jesús hasta ese momento crítico quiso que nosotros, los que meditamos la revelación divina, nos pusiéramos en contexto de lo que Él estaba haciendo. Nos está llamando a que revisemos una cuestión profunda, profética, que tiene que ver con las promesas del Señor, y que por lo tanto no es como afirman algunos con una lectura prejuiciosa, sobre todo de corriente no católica, que ven aquí hasta este momento crítico un desprecio de Jesús hacia su madre. De ninguna manera, al contrario, cuando le dice Ginai, mujer, eso nos está poniendo en relación con varios textos de la Sagrada Escritura que hay que mirarlos en clave profética. Uno de ellos, indiscutiblemente, es allá en los orígenes de la humanidad, es decir, en el Génesis. En el contexto de la caída, de la tentación y del pecado, de los orígenes de nuestros primeros padres, una vez que se ha derrumbado el paraíso y ya está destrozado aquella maravillosa creación del Señor, como dijo Eva, cuando le responde a la interrogativa del Señor, ¿qué ha pasado allí? Ella sabiamente responde según Génesis capítulo 3, versículo 13, la serpiente me sedujo y yo comí. Esta es la causa fundamental que explica aquel desastre, que es una instigación demoníaca del ser maligno, más el abuso de la libertad humana. Por eso el mal se explica en primer lugar como una presencia misteriosa, misterio de la iniquidad, y en segundo lugar el abuso de la libertad humana que decide rechazar al Creador para entrar en comunión con una criatura maléfica. En ese contexto, dice el Espíritu Santo en Génesis capítulo 3, versículo 15, enemistad pondré entre ti y la mujer. Entre ti y la mujer. Aquí aparece la palabra castellana mujer. Por el hecho de que el Nuevo Testamento se escribió en griego, vamos a dejar de lado el sustantivo original hebreo en el que se escribió esta profecía, que es conocida en la tradición cristiana como el protoevangelio, el primer anuncio de esperanza de la salvación y liberación de la humanidad sometida a esclavitud por ese ser maligno. En griego, el texto de los 70 utiliza el sustantivo ginaikos, que es lo mismo que ginai, mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice el Señor a la serpiente, a Nahash, al ángel caído. Y por eso cuando Jesús le dice a Nuestra Señora, mujer, está conectando esta palabrita precisamente con el protoevangelio para que nosotros entendamos que la profecía de Génesis 3:15 se está haciendo justamente realidad al pie de la cruz. Allí no solamente la descendencia de la mujer que es Cristo, hijo de nuestra Madre Santísima, está aplastando la cabeza de la serpiente. No solamente el Cristo al morir en la cruz, sino Nuestra Señora por esa comunión tan íntima, profunda de corazón y de alma con el Verbo encarnado, y por eso ella también está ejerciendo aquí su gran colaboración que se le permite con justa razón ser nombrada corredentora, porque ella también participa con esta interpretación no solamente cristológica de Génesis 3:15, sino mariológica, y que no están reñidas como algunos así lo quieren presentar. Ella con su taloncito aplasta finalmente la cabeza de la serpiente. Es el triunfo del nuevo Adán y de la nueva Eva. No solamente ahí, en ese contexto, encontramos la palabra mujer,
que nos recuerda esta cuestión profética. En el mismo Evangelio de San Juan, nosotros podemos encontrarlo en el contexto de la boda de Caná. Y también esta palabrita al pie de la cruz nos debe de llevar a una visión retrospectiva, profética del capítulo 2 de San Juan, sobre todo ese versículo 4. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? El narrador, una vez más, es fiel a lo que está diciendo en Juan 2, versículo 2. Y como faltara vino, versículo 3, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, Meter, aquí es Meter, madre, no tienen vino. Pero observen el versículo 4. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Y aquí una vez más le dijo, Guiné, de Guinay o de Guinaicos, que es lo mismo, mujer, ¿qué tengo yo contigo?